Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora estés escuchando esto. Mi nombre es María, estudio psicología y el día de hoy me va a tocar explicarte sobre el trastorno antisocial. Primero que nada me gustaría que distinguiéramos qué es un trastorno antisocial y qué es una persona que posee características o una personalidad asocial. Los seres humanos por naturaleza somos seres sociales. Esto quiere decir que necesitamos de otros, necesitamos pertenecer a otros grupos para poder sobrevivir o simplemente para disfrutar de la vida un poco. La personalidad asocial se caracteriza por una fuerte falta de motivación para comprometerse en relaciones sociales y por la preferencia a las actividades solitarias. Estas conductas son persistentes y estables a lo largo del tiempo y en los diferentes ámbitos en los que la persona se encuentra. Esto quiere decir en el ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito educativo e incluso en redes sociales. Una de las características de estas personas es que suelen ser más independientes y autosuficientes. Para terminar, las personas asociales son personas que disfrutan de la soledad y esto no quiere decir que no posean de buenas habilidades sociales, de comunicación o que simplemente no se puedan relacionar de una forma sana o adecuada con otras. Simplemente eligen no hacerlo. Y bueno, ahora que sabes que es una persona con una personalidad asocial, vayamos con el trastorno antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial es aquel en que la persona no distingue entre el bien y el mal, no le interesan los sentimientos de los demás e ignora por completo los derechos de estos. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento ni tampoco se arrepienten de su comportamiento. Son personas que carecen de empatía, son irritables y pueden llegar a los golpes fácilmente. Entre sus factores de riesgo nos podemos encontrar con que empieza al principio de la adolescencia y continúa en la vida adulta. Para poder realizar el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, la persona debe tener al menos 18 años y haber presentado algún síntoma de un trastorno de la conducta antes de los 15 años. De acuerdo al DSM, o sea el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, un trastorno de la conducta es un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. La persona pudo haber manifestado al menos 3 de los siguientes comportamientos. Entre ellos se encuentra la agresión a personas, por ejemplo, acosar, amenazar o intimidar a otros. Pudo haber usado un arma, pudo haber ejercido crueldad física contra personas o animales. Pudo haber destruido la propiedad de alguien más con fuego o a través de otro medio. Pudo haber invadido la casa de alguien más, un edificio o un automóvil, incluso haber lastimado animales y en casos más severos haber cometido de un abuso. Una persona antisocial se describe como alguien frío e indiferente. No expresa sentimientos ni muestra emociones con los demás, a menos de que sea de una forma un poco sentida, poco sincera o superficial. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que esto es un total riesgo? Este trastorno lo podemos dividir en 3 niveles: leve, grave o moderado. Imagina que estás en una pirámide de 3 pisos. Bueno, en el primer piso nos encontramos con el nivel leve, que es donde entran las mentiras, llegar tarde a tu casa o romper alguna que otra regla que no pasa de algo grave o que podemos tolerar todavía. En el segundo piso nos encontramos con el nivel moderado, que es donde entra el vandalismo. Y como último piso, el tercero, tenemos el nivel grave, es donde tenemos que preocuparnos y acudir a ayuda. En este nivel podemos encontrar que las personas manifiestan comportamientos de crueldad física hacia animales o personas, incluso pueden utilizar armas o cometer abusos. Entre los trastornos que podemos encontrar se encuentra el trastorno negativista desafiante, es decir, un patrón de enfado o irritabilidad, discusiones, una actitud desafiante, como el nombre lo dice, e incluso vengativa, que dura por lo menos 6 meses. Y por otro lado tenemos el trastorno explosivo intermitente. Esto quiere decir que son aquellas personas que sufren de arrebatos recurrentes y que dan a reflejar la falta de control de sus impulsos de agresividad y se manifiestan por agresión verbal o agresión física contra animales, la propiedad de alguien o incluso un amigo o un familiar cercano o cualquier persona que se pueda encontrar. Bueno, ¿y esto se hereda o cómo surge? De acuerdo a varios estudios resulta que sí, esto puede ser hereditario. ¿Y cuáles son sus causas? Una de las razones por las que las personas pueden sufrir de trastorno de la personalidad antisocial es porque su sistema límbico sufre de alguna alteración. Recordemos que este se encarga de regular las emociones y el comportamiento.
Pero no solamente es esto, el individuo con trastorno de la personalidad antisocial ha demostrado anomalías en la estructura y función cerebral, especialmente en la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la toma de decisiones, la empatía y el control de los impulsos. ¿Pero qué otros factores influyen? Pero no solamente es el cerebro, también tenemos la influencia ambiental. Esto quiere decir que una persona que sufrió abuso, ya sea físico, emocional o de otro tipo, también aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno. Otros de los factores de riesgo puede ser el comportamiento parental o la influencia de los compañeros. Esto quiere decir que los padres pueden presentar conductas antisociales y de forma indirecta hacer que sus hijos los repliquen. En tanto a la influencia de los compañeros nos referimos a las personas que están expuestas a grupos con conductas antisociales en los años formativos. Esto quiere decir la infancia o la adolescencia. Y tú te estarás preguntando, ¿qué tipo de señales podemos detectar a tiempo? Estas señales las podemos detectar en varios ámbitos de la vida cotidiana, tales como el trabajo, la familia, la pareja, la escuela o incluso en internet. Una persona con trastorno de la personalidad antisocial en el trabajo se puede dedicar a difamar, a apropiarse del trabajo de los demás. Esto quiere decir lo puede robar o hacerlo pasar por suyo. Puede usar el miedo como liderazgo o para humillar a los demás. Puede romper acuerdos e incluso puede mentir en informes. En el ámbito familiar y en la pareja, la persona puede controlar la economía e incluso ejercer el aislamiento social. Puede despreciar, puede insultar e incluso amenazar. También puede romper objetos con valor afectivo como una forma de intimidar. Podemos encontrarlas en redes sociales y son aquellas que se dedican al ciberbullying, a compartir imágenes sin el consentimiento de la otra persona e incluso llegar a cometer doxeo. El doxeo es aquella actividad en donde una persona revela datos muy importantes o datos personales de alguien más que no deberían de estar al ojo público. Como ya lo mencionamos, también podemos encontrar a estas personas ante el ojo público. Esto quiere decir que son personas que podemos encontrarnos libremente por la calle y que pueden acosar, pueden maltratar animales o incluso abandonarlos y cometer algún tipo de vandalismo. Por último tenemos el ámbito escolar. En la escuela estas personas se dedican a crear rumores, a vender exámenes, a copiar e incluso a agredir físicamente a sus compañeros o robar pertenencias. Si bien podemos encontrar a este tipo de personas en la calle, también las podemos encontrar en todo aquel contenido que consumimos día a día, como en series o películas. Un personaje que puede representar este trastorno es Merlina Adams. Todos conocemos a Merlina y sabemos que es aquel personaje que presume de ser frío, pero no solamente lo presume, sino que lo demuestra al lastimar a otros y no presentar algún tipo de remordimiento. Incluso se le ve explotando sus relaciones interpersonales para conseguir algún beneficio de ellas. Otro personaje que no puede quedar fuera de esta lista es el Joker, quien ya sabemos que su único propósito es perturbar el orden social de la ciudad mediante el crimen, y lo hace ejerciendo distintos tipos de abusos. ¿Pero qué podemos hacer cuando tenemos a alguien cerca con este trastorno? El primer paso es no tomando sus acciones de manera personal. Esto quiere decir que tenemos que reconocer y empatizar que su trato hacia nosotros no es porque así lo desee, sino que es el resultado de este trastorno. Una persona con trastorno de la personalidad antisocial es muy poco probable que busque ayuda por sí misma. Por eso hay que señalar cómo este trastorno puede estar afectando su vida de forma negativa y llevarlos de la mano por ahí. Aunque esto puede depender según la situación, a veces sería mejor evitar hablar sobre el trastorno y en su lugar animarle a buscar ayuda para hablar sobre los problemas relacionados con este, como lo puede ser el abuso de sustancias. Otro paso muy importante es establecer límites. Los límites nos pueden ayudar a protegernos de las malas decisiones y de los comportamientos imprudentes de estas personas o de nuestros seres queridos. Establecer límites es hacerles saber que sus acciones no serán toleradas y el por qué. Pero no solamente hay que establecer límites, hay que hacerlos cumplir. No solamente basta con ponerlos, también se necesita que la persona entienda y los cumpla. Hay que comunicarle a nuestro ser querido o a la persona las consecuencias de sobrepasarlos. Es muy difícil tratar a estas personas ya que no se puede cambiar la personalidad, pero al menos se puede ayudar a integrarlos de una mejor manera a la sociedad. Por otra parte, también es muy difícil trabajar con estas personas porque no tienen la motivación para mejorar, tienen baja tolerancia a la frustración y suelen culpar a los demás. No existen medicamentos especialmente pensados para este trastorno, pero sí existen algunos que ayudan a reducir la agresividad y para tratar los cambios de humor. Entre los medicamentos que podemos encontrar son los antidepresivos como es la fluoxetina, los antipsicóticos como es la risperidona y los estabilizadores del estado de ánimo como es el litio. La terapia recomendada sería la terapia cognitivo-conductual, que es aquella que se encarga de cambiar comportamientos y pensamientos.
De esta manera puede ayudar al paciente a entender cómo sus comportamientos afectan a las personas que lo rodean. El papel del terapeuta es esencial, ya que debe ser consciente de sus sentimientos y vigilar los intentos del paciente a sabotear la terapia. Y con esto terminamos este episodio. Lo único que me queda es darte las gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que siempre puedes investigar por tu cuenta y aprender más que hoy. Espero que todo esto te haya servido y de alguna manera entiendas un poquito de qué va este trastorno. Muchas gracias y hasta luego.